Hola, bueno, pues nada, vengo con con una demo que en realidad son tres, pero no he querido grabarlo en un vídeo, en tres vídeos diferentes. Va a ser un poquito más largo este vídeo por eso, pero bueno, vamos a intentar también parar el vídeo cada vez que hagamos algo que tarde bastante tiempo. Y vamos a estar jugando con temas de analítica de datos con clúster de Apache Hadoop, Elastic MapReduce. Bueno, como siempre lo he dicho, no cuento teoría, solo vemos la demo. De acuerdo, para la teoría pues tenemos bien las clases del colegio o bien cualquier documentación que podáis leer de Apache Hadoop o de Elastic MapReduce. De acuerdo, vamos a hacer tres ejemplos. Uno que vamos a ver un bucket de S3, donde vamos a subir un millón de películas en un fichero y donde vamos a buscar una similitud de las galaxias. Vamos a ver también, perdón, este bucket de S3 lo vamos a hacer vamos a buscar los logs de un fichero de CloudFormation, que es una demo de la propia AWS, pero que lo vamos a ver que funciona en Academy bien. El tema de las películas, buscar una similitudes en un millón de películas que sean de Star Wars, por ejemplo, vamos a ver en esta opción que le llamo CLI, y luego vamos a ver también cómo lanzamos un notebook de Jupyter, ¿de acuerdo? Bueno, para ello, como siempre, nos vamos a Academy, ya lo tengo abierto, ya sabéis que tenemos aquí las limitaciones de EMR, Elastic MapReduce, Apache Hadoop y todo el ecosistema de aplicativos, de acuerdo. Y ya tengo abierta la consola aquí, nos vamos a ir directamente a buscarlo aquí, o bien por Analytics, o bien por buscando en la barra de búsqueda. Bueno, y entonces vemos que no tenemos nada creado, y si nos vamos aquí al GitHub, donde tenéis aquí abajo el enlace y lo podéis buscar, pues me voy aquí a Analítica, me voy aquí a MR y vamos a ver estos dos más este, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a empezar con el primero. Y entonces vamos a hacer esta arquitectura, que es crear un clúster de Apache Hadoop con el máster y dos nodos. No vamos a crear nodos de tareas, ¿de acuerdo? Y vamos a tener unos ficheros de logs de CloudFormation en un bucket que ya nos provee Amazon para hacer este tipo de demos, y nos vamos a guardar también los resultados en un bucket que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? El clúster de Apache Hadoop que vamos a montar va a ser este, aunque existen versiones más modernas. Vamos a coger el 5.21 con el ecosistema de Apache Hadoop, que ya nos lo da por defecto si cogemos la opción de Core Hadoop. En el último ejemplo que haremos, modificaremos la instalación de Apache de un clúster de MR, y elegiremos otro tipo de configuración. Por lo tanto, vamos a crear un clúster. En este caso le vamos a decir el clúster para CloudFormation, que son logs de CloudFormation. Cogemos la opción de Core Hadoop, ya vemos que aquí pone Hadoop 3.3, Hive 3.1.3, no me sale exactamente lo mismo, pero sí que tengo Hadoop, Langya y Hive. Hadoop, un momentito que no me sale lo mismo. Bueno, no me sale lo mismo, debería de funcionar igual, independientemente, como hemos dicho que vamos a utilizar el 5.21 porque el aplicativo que nosotros vamos a lanzar está aprobado en la versión de MR 5.21, pero no en la 6.11. Es un ejemplo que veremos aquí, que está creado en un bucket de AWS para hacer esta demo. Por lo tanto, vamos a cambiarlo a 5.21, y en principio, como es una aplicación de Spark y ya lo tiene metido en la parte de Core, ¿de acuerdo? Hadoop con Langya, Hive, Hue, ¿de acuerdo? Vemos que tenemos exactamente lo mismo que nos aparece aquí, ¿de acuerdo? Vamos a lanzar un trabajo con la parte de un clúster Hadoop básico, y el ejemplo que vamos a ver, que es este aplicativo he dicho en Spark y es en Hive, de acuerdo, perdón. Spark es el siguiente que veremos, el siguiente de las películas, y que está hecho en Spark, de acuerdo, pero este es una consulta de Hive. Ya sabéis que Hive es uno de los aplicativos del ecosistema de Apache, de acuerdo, y bueno, pues no es un data warehouse, pero sí podemos hacer las mismas cosas que en un data warehouse, y en este caso es un ejemplo que está en los bucket de demos de analítica de datos de AWS, en este caso para hacer búsquedas en CloudFront. CloudFront, los que no lo conozcáis, es una CDN, es decir, tenemos cientos de logs metidos ahí donde vamos a hacer las búsquedas por tipo de sistema operativo, que es el ejemplo, ¿de acuerdo?, que vamos a hacer. Por lo tanto, ya lo hemos elegido. ¿Qué más vamos a elegir aquí? Vamos a elegir en máquinas las que nos da por defecto que están permitidas. Bueno, las vamos a cambiar para que vaya más o menos a la velocidad
adecuada para hacer lo que vamos a realizar, y como es un clúster que cuando terminemos de trabajar lo mataremos, pues prácticamente solo gastaremos €1 o menos de los $100 que tenemos disponibles en Academy. Por lo tanto, vamos a dejar el nodo primary y el master por defecto, el nodo core también por defecto, pero no vamos a necesitar nodos de tareas porque todo lo vamos a hacer con las nodos core. Ya sabéis que los nodos core lanzan tareas y guardan datos, los nodos de tareas solo lanzan tareas. En este caso, con dejar los de core es más que suficiente. El primary se necesita porque si no, no montaríamos el clúster, y todo lo demás lo vamos a dejar en la red por defecto. Vamos a decirle que podemos que no vamos a proteger que las máquinas están protegidas contra terminación, y vamos a activar el log del clúster porque si no algunas de las cosas no lo podremos hacer, ¿de acuerdo? Para ello nos pide un bucket de S3 para guardar las cosas. Entonces nos vamos a ir a S3 y nos vamos a crear un bucket que nos va a servir para varias cosas. Nos va a servir primero para guardar los logs de ese clúster, pero además también nos va a servir para sacar los datos, el output de las consultas que vamos a hacer con Apache Hive, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a crear un bucket, vamos a darle demo AWS Academy Santos. Ya sabéis que tiene que tener un nombre diferente a nivel mundial, no creo que tenga nadie ese nombre. Lo vamos a crear, vale, y nos lo ha creado correctamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es elegir este bucket para que nos dé los logs, y después vamos a elegir el rol para YAML, para EMR. Voy a elegir en este caso el MR default role, y aquí lo vamos a elegir también el mismo, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, si eligiera la role me va a dar problemas. Tenemos un rol y un instant profile para las máquinas de C2 diferente, que lleva el nombre de MR en lugar de utilizar el lab role que utilizamos siempre dentro de la cuenta de Academy. Creamos el clúster y lo dejamos ahí trabajando, ¿de acuerdo? Pero como va a costar un ratito hacerlo, y hemos dicho que vamos a hacer 3 clústeres, ¿de acuerdo? Pues diferentes además, pues dejamos nos venimos a que vamos a lanzar unas películas, vamos a buscar en un clúster personalizado que vamos a poner esto en el clúster, y que vamos a lanzar, nos vamos a bajar un aplicativo que ya está creado para buscar películas similares a una dada que yo le vaya a dar sobre un conjunto de películas, que es 1.000.000 de películas que hay aquí, ¿de acuerdo? Y este es la aplicación en Spark que voy a lanzar. Pues voy a crear este clúster. Por lo tanto, creo otro clúster. Otro bucket no, perdón. Vamos a crear otro clúster, y en este caso le vamos a llamar clúster de movies. Cluster movies. Y recordad que en este caso necesito lanzar un aplicativo de Spark, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo tengo Spark, Hadoop, Hadoop con Yarn, no con MapReduce, y con Ganglia, ¿de acuerdo? Y ya tengo Spark con Hadoop Yarn y no tengo la opción de Ganglia, ¿de acuerdo? Que no es que lo vaya a necesitar, pero bueno, podríamos modificarlo aquí, pero no lo vamos a modificar porque simplemente vamos a lanzar el trabajo de Spark. Debería ser suficiente dejar la opción que nos pone por defecto, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos funciona correctamente. En teoría debería de funcionar correctamente. Le vamos a quitar el nodo de tareas como hemos antes porque no lo necesitamos. Lo vamos a loguear también porque si no luego no me dejaría hacer, por ejemplo, algunas de las opciones que hacemos no me dejaría hacerlo. En todos los casos no es obligatorio hacer los logs del clúster, pero en el paso que vamos a hacer en el primer clúster que hemos creado, que es lanzar una consulta de Hive a través de un parámetro que se llama steps, no me dejaría si no lo tengo el clúster con activado los logs, ¿de acuerdo? Y en este caso le vamos a poner tanto el rol de servicio como el instant profile, los de MR, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me crea el segundo clúster. Ya no es Apache Hadoop, sino que va a ser para Spark. Dentro de las MapReduce puedo crear diferentes clústeres, y en este caso es para lanzar aplicativos de Spark. Y en el caso de que yo quiera lanzar un notebook, aquí no me sale bien esto, por lo tanto, un segundo que voy a poner bien el código porque el código no está bien. Vale, vale, perdón, sí, vale. Si entramos en read, ahí esto no está bien,
esto lo voy a... No, lo voy a editar. Me. Mando los cambios a GitHub porque lo quería ver correctamente. Ah, sí, nada más. Al no ser un readme no me salía por defecto, por eso me parece un poco extraño que no me saliera. Bueno, en este caso vamos a abrir un clúster de MapReduce modificado con las opciones del clúster que estáis viendo a continuación. ¿Para qué? Para poder lanzar notebooks de Jupyter. Por lo tanto, tendré que activar las opciones de Jupyter y alguna otra opción, como veis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para lanzar alguno de estos dos notebooks que tengo, bueno, este notebook que tengo aquí, que tengo solo este, pero podría ser cualquier otro, ¿de acuerdo? Necesito crear un clúster a medida de MapReduce. Por lo tanto, vamos a crear un clúster, otro clúster diferente, le vamos a llamar notebook, y en este caso le voy a decir aquí custom AWS, ¿de acuerdo? Y en este caso, recordar que queremos Hadoop y Jupyter Hub, por lo tanto necesito un clúster de Hadoop, pero con las opciones de Jupyter Hub para lanzar los notebooks de Jupyter Notebook, ¿de acuerdo? También para poder lanzar aplicativos a consultas de Hive, Hue y Spark. Hive, Hue y Spark. Hive ya lo tengo marcado, Spark, ¿de acuerdo? Lo tengo marcado por si quiero lanzar alguno, aunque no lo voy a lanzar en este clúster, ¿de acuerdo? Hue, Pig y Libby. Pig ya lo tengo marcado, Spark, Libby y Hue. Vale, pues en principio 3 y 3, 6, 7, 8 ya lo tengo marcado. 3 y 3, 6, 7, 8 son las opciones que, aunque no lo voy a utilizar todas, ¿de acuerdo? Pero sobre todo las de Jupyter Hub, ¿de acuerdo? Para poder lanzar notebooks de Jupyter. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a quitarla el nodo de tareas para que no me tenga que crear tantos nodos. En el clúster lo voy a loguear también en el mismo sitio, en el mismo bucket que hemos creado, y voy a levantar el clúster con el rol y con el instant profile de MR, ¿de acuerdo? Bueno, pues por lo tanto ya tengo lanzados los 3 clústeres, pero están en starting. ¿Por qué? Pues porque están levantando el nodo master, el primary que veíamos, más los dos nodos de gestión, tanto de tareas como de almacenamiento, y entonces se pega un ratito montándolo. Si yo me voy a EC2, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un montón de máquinas que están lanzándose y que se están ya empezando a configurar, ¿de acuerdo? Si me vengo aquí a Instance, veis que tenemos 7 máquinas en estos momentos corriendo, ¿de acuerdo? Quitando la primera, que no tiene nada que ver con nosotros, que es una máquina de Cloud9, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver con esta demo. Pues tengo en este caso dos nodos por máquina, un core y un primary, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, el último que he lanzado, pues todavía, bueno, los dos últimos que estamos lanzando todavía está inicializando, ¿de acuerdo? Este es el primero que hemos lanzado, que ya debería estar casi terminado, porque incluso los chequeos de salud de las máquinas ya las ha pasado. Si yo me vengo aquí y refresco la pantalla, bueno, todavía no está en starting, vamos a esperar a que estén por lo menos uno de ellos en waiting, esperando para poder empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Se supone que será el primero que hemos creado, que será para hacer la práctica de ver los logs de CloudFormation. Bueno, pues vamos a esperar a que esté montado y seguimos. Bueno, pues casi no hemos tenido que esperar nada, porque ya habíamos visto que en las EC2, el primero ya ponía aquí que estaban los chequeos de seguridad de salud pasados. La máquina EC2 que ya está el clúster de CloudFormation en waiting, ¿de acuerdo? Este era, si nos vamos al GitHub, ¿de acuerdo? Nos vamos a MR, nos vamos a CloudFormation, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es utilizar un ejemplo propio de AWS, que es a través de consultas de Hive, ¿de acuerdo? Que está aquí la consulta en un bucket, consultar una serie de logs de un servicio de CloudFormation que es una CDN, como si hubiéramos visitado miles de páginas de, por ejemplo, de Netflix, ¿de acuerdo? Que utiliza Netflix o la CDN. Bueno, para ello yo entro dentro del clúster. En este caso yo tengo pues aquí todas las opciones del clúster, que son muchísimas, ¿de acuerdo? Tengo por supuesto las instancias, que sé qué instancias tengo en este clúster, tanto la primary como la core, ¿de acuerdo? Pero necesito hacer un step, ¿de acuerdo? Para hacer lo que vamos a hacer de consultar los logs. Por lo tanto, creo un step, en este caso va a ser uno de Hive, y vamos a utilizar los datos que os he colocado aquí. Bueno, pues le vamos a decir el nombre, le vamos a decir
Apache Hive. Bueno, Apache Hive CloudFormation, ¿dónde están alojados los el fichero de Apache Hive? Está en este bucket que es público, ¿de acuerdo? Le tengo que poner una serie de parámetros de entrada que también voy a utilizar los propios ejemplos que tiene Apache Hive, bueno, en este caso AWS, ¿de acuerdo? Y los resultados me los va a sacar en el bucket que yo he creado, que en este caso vamos a crear una carpeta que se va a llamar output, lo he escrito bien, sí. Output, vamos a dejarlo así, con output, de acuerdo, y entonces yo voy a decirle que los resultados de esta consulta me los deje en la partición de output o en la carpeta de output, ¿de acuerdo? Y luego esta carpeta está pensada para pasarle, bueno, este ejemplo de Hive está pasado para pasarle unos argumentos, unos parámetros que, bueno, pues le ponemos aquí los parámetros que nos dice, porque esta consulta es propia de AWS, que yo no la he hecho, por lo tanto hay que ponerle eso y añadimos el step. Vale, fijaros que lo que está haciendo es lanzar este script de Apache Hive para consultar unos logs de una CDN y me dará unos resultados en el bucket en la partición output que hemos creado en el bucket, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si refrescamos, ahí está pending, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a dejar trabajando el clúster. Mientras tanto, voy a duplicar esta pestaña porque lo que vamos a hacer es irnos al segundo ejemplo si nos deja. Y si está creado, bueno, ya veis que aquí la consulta de Apache Hive de CloudFormation ya está running, por lo tanto está mirando ese log con los buckets que estamos comentando, con esos logs de CloudFormation que no hemos creado nosotros, que son de ejemplo de AWS, ¿de acuerdo? Bueno, si nos vamos aquí, vemos que ya tenemos el clúster de Movies en waiting también, el otro está en running, por lo tanto me voy a Movies y vamos a hacer lo que nos pone en este caso en el GitHub de películas. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a lanzar un aplicativo que está hecho en Spark, ¿de acuerdo? Para consultar una película, para ver similitudes de una película de Star Wars contra 1 millón de películas. El aplicativo ya lo tenemos también cogido, que dice que ya está creado, no lo vamos a crear nosotros. La base de datos de películas es esta, que podemos consultar aquí, y el lanzamiento lo vamos a hacer aquí. Pero como va a ser por línea de comando, yo primero tengo que entrar aquí al clúster de Movies y me voy a instancias y veo que el core es la máquina, es esta de aquí, y esta máquina es la que termina en 79A. De acuerdo, si me voy a EC2 y veo la máquina que acaba en 79CA, es esta de aquí. Vale, si yo me voy a intentar conectar a esta máquina, bueno, pues en principio me va a dar un error, ¿de acuerdo? Porque no tengo permisos para conectarme a esta máquina. ¿De acuerdo? Me va a dar aquí un error. Bueno, ¿por qué me da un error? Porque si yo voy a esta máquina y me voy aquí a los security groups, ¿de acuerdo? Vemos que aquí no tengo el puerto 22 abierto para poderme conectar a esta máquina. Por lo tanto, lo que voy a hacer es editar este security groups, ¿de acuerdo? Le voy a agregar el puerto SSH para poderme conectar, en este caso desde cualquier sitio, ¿de acuerdo? Y ya tengo el puerto 22 abierto contra esta máquina, ¿de acuerdo? Ahí el error que me daba. Vale, y me intento conectar ahora contra esta máquina que hemos quedado, que era la máquina 79A. Contra la 79A me conecto y, bueno, pues me va a seguir dando un error o me puede conectar. Esto ya depende de Academy. ¿De acuerdo? Entonces, pues me ha conectado. Si no me hubiera conectado la máquina, porque a veces Academy falla, lo que tendría que hacer es venir aquí y conectarme por línea de comando. ¿De acuerdo? Bajarme el bokkey. Sabemos que ese bokkey está aquí en Details, ¿de acuerdo? Aquí en Details me bajaría este .pem, desde un Linux o desde un Windows le cambiaría los permisos. Esto sería cambiar los permisos en un Linux. En un Windows le quitaría todos los permisos y le dejaría solo el usuario de Windows que esté utilizando, y lanzaría este comando cambiándolo de root por EC2 user, ¿de acuerdo? Ya lo hemos hecho en otros vídeos, este tipo de cosas de cómo conectar por SSH contra un Linux o un Windows, pero en este caso, como me ha conectado y además con
con privilegios máximos en esta máquina, pues ya no tengo que hacer nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es, voy a coger estos comandos, los voy a lanzar y fijaros, lo único que hace es me dice que estoy en root y me estoy bajando el aplicativo que está en un bucket que está libre, ¿de acuerdo? Ya lo tengo bajado y ahora lo que voy a hacer es bajarme las películas. Vale, pues me bajo las películas, uy, perdón, estoy aquí, me bajo las películas, vale, limpio, ls, bueno, ya tengo tanto las películas como y lo único y las películas y el ejecutable, de acuerdo, de un aplicativo de Spark, de acuerdo. Entonces lo único que tengo que hacerle es ejecutar esto. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, si miramos la documentación del aplicativo, es que en la posición 260 de ese millón de películas está la película de Star Wars, y lo que le estamos diciendo es que nos diga las similitudes de ese millón de películas con respecto a la de la posición 260, de acuerdo. Bueno, pues le vamos a dejar ahí trabajando al aplicativo, y que en este caso nos ha dado un error. Y si nos hubiera funcionado bien, no nos ha funcionado bien, por lo tanto tendré que mirarlo, pero si nos hubiera funcionado bien, nos hubiera sacado la similitud de las películas de entre uno y otro, ¿de acuerdo? No ha funcionado, y no sé por qué no me ha funcionado, ¿de acuerdo? Pero si el aplicativo funcionara bien, en lugar de dar estos errores que lo tengo que mirar, ¿de acuerdo? Lo que nos hubiera creado es, nos hubiera sacado las similitudes de un millón de películas con respecto a lo que sería Star Wars, ¿de acuerdo? Vale, lo miro y os lo compondré en el chat bueno, ahora en este vídeo ya no me dará tiempo a hacerlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, mejor sí. Le echaré ahora un vistazo, ¿de acuerdo? Y si no, os lo pondré en el chat. Pero bueno, ya veis cómo se puede trabajar con un aplicativo de Spark por línea de comando en una máquina, que es también lo importante, lo que quería comentaros, ¿de acuerdo? O lo que he hecho para funcionar, independientemente de que haya funcionado o no. Vale, y todavía el clúster de notebook todavía sigue sin estar creado. Nos vamos a ir otra vez al clúster de CloudFormation, que es este de aquí, y refrescamos. Y todavía está corriendo la consulta de Hive, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener que esperar en los dos sentidos. Vamos a esperar un poquito a que esté o bien el tercer clúster montado o bien la consulta de Hive del primer clúster lanzada, y vemos los resultados. Bueno, si volvemos a la pantalla del clúster, he lanzado un segundo clúster para reproducir otra vez los de Movies, pero en lugar de coger una versión moderna como hemos cogido del 6.11, como el aplicativo es algo viejo, lo he pasado también a que sea uno del 5.21, luego lo vuelvo a lanzar a ver si funciona, que creo que ese es el error, pero no estoy del todo seguro. Pero mientras tanto vemos que el clúster de CloudFormation está ya en waiting, ¿de acuerdo? Si yo entro aquí y me voy a Steps, ya me pone que el trabajo está completando, y tengo aquí pues que puedo ver la salida del fichero, pues donde me ha dejado los logs en las máquinas, ¿de acuerdo? En este caso pues me va contando lo que ha hecho, pues como estamos en un clúster de Hadoop, me ha hecho un map, me ha hecho un reduce, ¿de acuerdo? Sobre un motor de YARN, ¿de acuerdo? Bueno, pero sabemos que lo que queríamos era que lo sacásemos, si recordáis la documentación, y nos vamos aquí CloudFormation S3, ¿de acuerdo? La documentación la sacamos a un bucket bueno, en este caso una carpeta output, en el nombre del bucket que hemos puesto aquí, ¿de acuerdo? Que nosotros le hemos llamado por defecto Demo WS Academy Santos. Ya tengo aquí los logs de los tres clústeres que está montando. Si esto lo refresco, como está montando un cuarto, incluso debería salir también los logs del cuarto clúster, que todavía no ha salido, pero tengo la carpeta output. Si entro en la carpeta de output y vengo aquí a peticiones de sistema operativo, que es la consulta de Hive que hace, es decir, sobre un montón de logs de un servicio que se llama CloudFormation, decir qué sistemas operativos han utilizado esa CDN, ¿de acuerdo? Tengo aquí un fichero que me lo voy a descargar, y si yo abro este fichero, que como no me encuentra el fichero, ya lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues me ha encontrado que 800 personas ha sido con un Android, 800 con un Linux, 800 con un Mac, 800 con un OS X, 800 con un Windows y con un iOS,
¿de acuerdo? Con una tableta, por ejemplo. Por lo tanto, me ha funcionado correctamente una consulta Hive, ¿de acuerdo? Contra el primer clúster de los que hemos trabajado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vale, pues perfecto el primero, ¿de acuerdo? El segundo estaría esperando a que creásemos más cosas. En este caso, si yo no quiero utilizar ya este clúster, que no lo voy a utilizar, pues directamente lo termino para que me mate tanto la máquina master como la de core, la primary y la core, ¿de acuerdo? Y esta que no nos ha funcionado, pues también lo matamos porque no vamos a estar pagando, ¿de acuerdo? El de movies, sí, el de movies. Y fijaros que ya está el clúster del notebook en waiting, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puedo entrar en el clúster, ¿de acuerdo? Y vengo a la configuración del clúster. Bueno, para abrir los notebooks se han modificado. Los notebooks, antiguamente había una opción aquí que era notebook, ¿de acuerdo? Pero ahora se han modificado y se han llevado a esta opción de Workspace que ya veis que pone notebook, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo me vengo aquí a notebooks y pues, bueno, en este caso podría, bueno, todavía no lo han terminado de modificar a la altura de grabación de este vídeo, porque arriba te dice, oye, no están disponibles todavía en estudio, utiliza la parte de notebook anterior que vais a ver ahora, que va a aparecer la parte antigua con un look and feel antiguo, que es este, ¿de acuerdo? Y yo voy a crear un notebook, que le voy a decir mi primer notebook. Voy a elegir en qué clúster lo voy a lanzar, por supuesto en el que tiene la tecnología suficiente, que son el Jupyter Lab que hemos creado, ¿de acuerdo? Ya me coge por defecto el rol que necesita y si me deja darle a crear, pues creo el notebook, ¿de acuerdo? Vale, nosotros estos notebooks lo estamos lanzando desde aquí, desde un clúster de MR. También se pueden lanzar desde un servicio que se llama SageMaker, ¿de acuerdo? Que funciona también en AWS Academic, que haremos un vídeo próximamente, que todavía no lo tengo grabado, ¿de acuerdo? Que es también de un servicio de inteligencia artificial, y esos notebooks también se pueden lanzar desde aquí, ¿de acuerdo? Si yo creo una instancia de notebook dentro de SageMaker, vamos a volver aquí al servicio de este notebook que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? Podría subirlo tanto a lo que estamos haciendo ahora como a la parte notebook de SageMaker, ¿de acuerdo? Pero como eso será para un vídeo posterior, nosotros ya lo tenemos abierto aquí, bueno, ya lo tenemos creado aquí, el notebook dentro del clúster de Apache Hadoop que hemos creado, ¿de acuerdo? Si venimos aquí a Workspace y refrescamos, fijaros que sí que me lo enseña, pero en cambio crearlo lo he tenido que crear todavía por el lado antiguo, ¿de acuerdo? Aquí está mi primer notebook, lo he creado con el entorno antiguo, en unas semanas ya lo podremos crear también desde aquí sin ningún problema, y ya habéis visto que todavía te dice que no está disponible en el entorno nuevo, ¿de acuerdo? Vale, pues yo lo único que hago es abrir abro el notebook con el menú que tengo aquí de Open Jupyter. Y si paso a la pestaña, pues fijaros que ya tengo aquí para utilizar mi primer notebook Jupyter, ¿de acuerdo? Yo podría también subir uno de los ficheros. Yo vengo aquí, por ejemplo, y subo el que tenemos ahí en el GitHub, ¿de acuerdo? Lo subo. Pues me debería aparecer aquí, que todavía no lo veo. Porque no me lo ha subido. Ah, vale, me dice que no es correcto el fichero. ¿Y por qué no me lo sube? Vamos a decirle aquí así. Me dice que no es correcto el fichero que no es correcto. Bueno, da igual. Vamos a subir aquí a mi primer notebook Jupyter, lo abro y yo podría lanzar aquí. Ya, bueno, en este caso está vacío, ¿de acuerdo? Pero ya tengo el notebook para poderlo trabajar. Yo podría cambiar aquí el kernel, ¿de acuerdo? Tengo aquí, por ejemplo, el kernel y decirle que lo quiero cambiar por un Python 3, por ejemplo, ¿de acuerdo? El kernel no me lo ha cambiado, me lo debería haber cambiado. Y ya sabemos que, por ejemplo, si pongo una instrucción tan sencilla como esta en Python, aquí arriba no me la ha colocado, pero me debería haber puesto el kernel que lo hemos cambiado, pero ya hemos cambiado al kernel de Python,
¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, si yo escribo una instrucción en Python, me la va a sacar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y si yo quiero escribir algo más completo, que sería esto, pues me calcularía el área del triángulo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por supuesto, también podría cambiar a PySpark, a Spark o Spark R y podría escribir código también en PySpark o en Spark si lo necesitase, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, me ha funcionado también. Ya os digo que sería más cómodo incluso levantar un notebook dentro de SageMaker, pero lo hemos hecho dentro de MR para ver que también funciona esta parte del notebook de Jupyter dentro del servicio de EMR, en este caso en el clúster de notebook, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, como este tampoco lo vamos ya a utilizar, cogemos y le damos aquí a terminar y le damos a terminar. O por ejemplo aquí vamos a elegir, vamos a cambiar esto, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a escribir aquí el código que acabo de lanzar de calcular el área de un triángulo. Lo vamos a dejar aquí también en esta parte por si lo queréis utilizar, de acuerdo, no tener que buscarlo ni nada. Bueno, pues es el código que acabo de pegar en lugar de hacer el print hello world desde Python, para poderlo utilizar como primer ejercicio si queréis dentro de un notebook dentro del servicio de MR, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también le doy a terminar para no tenerlo, que utilizar, ¿de acuerdo? Y mientras tanto nos ha abierto el tercer clúster que hemos comentado para hacerlo, el tema de las películas, donde he bajado de versión el clúster porque la aplicación de Spark que hemos lanzado no nos ha funcionado, y creo que, claro, como lo hemos lanzado con la última versión del clúster, que es la 6.11, y creo que ese código no funciona con estos, tendría que mirar, pero creo que no funciona, por lo tanto he bajado a la 5.21 también, ¿de acuerdo? Por lo tanto ya está montado también el tercer clúster, que es el de las películas, en este caso es el cuarto, ¿de acuerdo? Y fijaros que el nodo es ahora el 5548, ¿de acuerdo? Si nos venimos aquí a las máquinas, es el 5548, que es este último. Hacemos lo mismo que hemos hecho antes para poder coger control de la máquina, edito las reglas, le agrego el puerto SSH para todo el mundo. Y vale, ya lo tengo creado, perdón, ya lo he creado, vale, está utilizando el mismo, vale, perdón, no hace falta que lo meta porque como ya lo he metido antes, me está diciendo que es una regla duplicada y no me he dado cuenta que como lo he cambiado para todos los clústeres, ya tengo aquí abierto el SSH, por lo tanto no necesito hacerlo en ese caso. No me he dado cuenta que al lanzar los clústeres en la misma cuenta está utilizando el mismo security group para todos los clúster de Apache Hadoop de EMR que estoy lanzando, por lo tanto me está vale, fijaros, aquí me está dando el problema que estamos comentando antes, por lo tanto vamos a hacerlo como hemos explicado hace un momento, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es irnos aquí a la carpeta donde voy a salvar este fichero, ¿de acuerdo? Y ese fichero, que lo tengo aquí, que se llama LabUser, pero sabemos que le vamos a cambiar el nombre por Botkey, porque sabemos que es lo mismo, Botkey LabUser, pero nos cambian los nombres, no sabemos por qué. Y entonces aquí en seguridad lo que vamos a hacer es quitarle todos los permisos, aunque algunas pestañas no las veáis enteras, no pasa nada. Porque se me salen fuera de la pantalla de grabación, ¿de acuerdo? Pero fijaros que lo único que estoy haciendo es, en este equipo de Windows, lo único que estoy haciendo es, este fichero que me acabo de bajar, es quito los permisos, solo le dejo el de Santos con permisos totales, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, si me voy a las opciones de conectar por SSH Client, me cojo esto y me voy aquí, y lo único que tengo que hacer es aquí user, y aquí lo que tengo que hacer es botkey.pem, que no me acuerdo si le he dado, no sé si me va a conectar, vale, no me va a conectar porque ha sido un error de creación del clúster mío. Entonces lo arreglo, os lo explico, lo arreglo y vuelvo,
de acuerdo. Voy a volver a crear otro clúster, pero no le he dado la opción de Bokeh. Lo voy a explicar aquí creando el clúster. Vamos a crear el clúster movies, vamos a llamarle versión 3, de acuerdo, y lo que voy a hacer es ponerle aquí el 521. Vale, le quito las tareas, y lo que se me ha olvidado para poderme conectar a la máquina es, bueno, por supuesto voy a ponerle los log en el caso que los necesite. Lo que se me ha olvidado para conectarme a la máquina es decirle aquí que voy a utilizar Bokeh, de acuerdo, y como el clúster que he creado no se lo he dicho, no me puedo conectar las máquinas por SSH, de acuerdo. Esto sigue siendo lo mismo y creo el clúster. Vale, voy a esperar a que se termine de crear el clúster, de acuerdo, y este lo voy a volver a matar porque no me puedo conectar a las máquinas, de acuerdo, porque cuando me voy a conectar a las máquinas no tengo el certificado para conectarme a las máquinas, porque no le he dicho que no quería certificados para conectarme a esas máquinas, cosa que en este caso lo necesitaba, de acuerdo. Vale, pues entonces vamos a esperar que este clúster esté arrancado, de acuerdo, y hacemos la última prueba a ver si nos deja lanzar ese aplicativo de Spark, pero bueno, por lo menos el proceso sí que sabemos cómo se hace. Si tuviéramos un aplicativo en Spark para lanzarlo desde línea de comando, hemos visto cómo se puede hacer. Vale, pues ya tenemos el nuevo cluster waiting, de acuerdo, por lo tanto yo entro aquí, me voy a instancias, me voy a la que es el core, veo que es la 217F, la 217F que está aquí, de las dos instancias que tengo corriendo, de acuerdo, la 217F es esta de aquí, y si le doy aquí a conectar, me da la opción a conectarme por línea de comando, porque por consola, si le damos aquí a consola y nos da un error, como nos está dando, parece ser, si no nos da error pues mejor, pero como nos da error, de acuerdo, lo que vamos a hacer es, nos hemos bajado el punto Bokeh, que ya lo hemos visto. Yo tengo aquí el punto Bokeh que le hemos cambiado los permisos hace un momento y solo yo tengo permisos contra ello. Si le hago un SSH Bokeh, que es las instrucciones que yo tengo aquí, la única diferencia es que no me voy a conectar con el usuario root, de acuerdo, no me voy a conectar con el usuario root porque me voy a conectar con el usuario EC2User, de acuerdo. Vale, si yo le pongo la cadena de conexión pero le cambio root por EC2User, pues lo que hago es conectarme a la máquina por SSH en lugar de por consola, de acuerdo. Pues entonces, si sobre esta consola nosotros le lanzamos los comandos que hemos dicho de este no, era CLI, es este de aquí, pues nos vamos a bajar el fichero del hecho en Spark, de acuerdo, en .jar. Me voy a bajar las películas, el millón de películas, el .dat, y voy a lanzar esto sí que lo voy a lanzar con sudo, de acuerdo. Esto sí que no me lo esperaba, que no me lo dejaran enviar, porque sí que comando no encontrado, por lo tanto tampoco se me ha instalado bien el comando. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque lo voy a volver a revisar, pero ya habéis visto que sería la opción de mandar un .jar directamente por línea de comando al clúster, ¿de acuerdo? Y lo que en este caso lo he dicho, nos sacaría las similitudes de la posición 266 con millón de películas, que es la 260 es un Star Wars, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, esperando que hayáis visto cómo se puede trabajar con MR, tanto para lanzar una consulta de jar y lanzar un fichero por línea de comando de CLI de jar, aunque en este caso no me ha fallado, pero es una aplicación de Spark por línea de comando, y cómo se hace, o cómo levantar un Apache Hadoop con un notebook, de acuerdo, que ya os he dicho que esto se podría hacer de muchas formas, incluso de forma
De forma tradicional, pues instalaréis los aplicativos de Anaconda, ¿de acuerdo? Pero nosotros dentro de la plataforma de AWS podríamos hacerlo también con SageMaker, como hemos comentado. Bueno, pues saber cómo se puede hacer con MR, que lo hemos hecho, ¿de acuerdo? Con MR, y hemos calculado pues un pequeño código de Python, pero que se podría hacer también código en PySpark, en Spark o en Spark R, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más y esperando que os sirva para si algún día montáis algún clúster de Elastic MapReduce de Apple en sus eventos. Al final lo he grabado en un vídeo aparte, pero lo he hecho seguido del vídeo anterior, por lo tanto lo he juntado, y al final sí que ha funcionado lo que no me ha funcionado en la primera parte del vídeo. Fijaros, tengo los mismos clústeres que teníamos, pero tengo lanzado un clúster nuevo de Movies 5. ¿De acuerdo? Bueno, este clúster, ¿cómo lo he montado? Lo he montado directamente con la con la versión más vieja, 121, con Ganglia, Hadoop, Hive, Huge, que esto directamente lo único que he hecho es crear el clúster. He elegido la última versión, que la funciona el aplicativo que estoy probando con esto, ¿de acuerdo? Y luego incluso lo he personalizado y le he puesto Ganglia, ¿de acuerdo? Y Spark. Esto, todo lo demás es exactamente igual, ¿de acuerdo? Pero recordar que le quitamos el nodo de tareas y que en la parte de activaríamos los logs como hemos hecho antes, y que en la parte de las máquinas virtuales le ponemos Boki para podernos conectar, recordarlo. Todo lo demás exactamente igual, lo único que he hecho es, como hemos creado los otros clústeres, lo único que lo he personalizado con la versión más antigua que hay, porque el código es antiguo, ¿de acuerdo? Y luego le he puesto Spark y Ganglia, que se necesita para funcionar ese aplicativo. Una vez que lo tengo, que ya lo tengo en waiting, lo que hago es irme a los nodos, ¿de acuerdo? Me voy al primary, me voy al nodo primary, me voy aquí, me aseguro que el puerto 22 está abierto en el security group, ¿de acuerdo? Fijaros que lo tengo abierto, si no lo tenéis abierto, agregarlo, ¿de acuerdo? Y entonces a la hora de conectar, como no me va a conectar por consola, me va a conectar por SSH. Me conecto por SSH igual que lo hemos hecho anteriormente en el otro vídeo. Esto, me voy a donde yo tengo este y me conecto a la máquina con EC2 user. Ya estoy conectado a la máquina. Vale, me pongo en su modo superusuario. Ya estoy en el usuario EC2 user, pero voy a cambiar a la carpeta del usuario de Hadoop, y aquí ya me he bajado los ficheros movie y el .jar de la aplicación, ¿de acuerdo? Recordar que me habría bajado, he cambiado aquí y luego me he bajado esto y me he bajado esto, y ahora ya puedo lanzar el código sin que me diera el problema que me estaba dando antes. Y aquí sí que me va a buscar la película 260 en el movies.dat, que se refiere a, fijaros que me voy a enseñaros el movies.dat, que es este de aquí. Lo voy a abrir para que lo veáis, que antes esto no lo he hecho. Vale, y entonces tengo aquí 260, bueno, tengo más películas. Lo que voy a hacer es coger la 260, que es Star Wars, ¿de acuerdo? Episodio 4, y le voy a decir que con esa aplicación tire de una base de datos de películas, de 1 millón de películas, y me diga cuáles son parecidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya está cargado sin ningún problema, ¿de acuerdo? Esto tarda como 7-8 minutos, pero como ya lo tengo también aquí lanzado, ¿de acuerdo? Fijaros, estoy aquí, lo he lanzado, bueno, me lo he bajado, lo he lanzado, está en successful, ya ha terminado, y entonces me dice que todas estas películas tienen algo que ver con esa de Star Wars Episodio 4, ¿de acuerdo? Bueno, algunas veces acertará, otras veces no acertará, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que hemos podido hacer es, como bien habéis visto, y ya aviso también al final de este vídeo, adjuntado al primero, que las carpetas las he cambiado de nombre con respecto a lo que he contado al principio del vídeo. Hemos lanzado una consulta con Apache Hive por entorno gráfico. Hemos lanzado un programa por Spy por línea de comando, y hemos creado un notebook de Jupyter para lanzar código en este de Python o Spark o el que hubiéramos querido, ¿de acuerdo? Bueno, sin más, al final pues me he puesto pesado hasta que me ha funcionado, ¿de acuerdo? Me ha funcionado correctamente con todo lo que hemos hecho antes, y ahora ya para
no utilizar y no gastar en la cuenta de Academy. Termino también este clúster de MR con Spark y sin más, espero que os sirva, y como habéis visto ha funcionado. Espero que os sirva todo esto para ejemplos que hagáis en las asignaturas. Venga, un saludo.